Yo con Mancuso hablé en noviembre pasado, hablé por ahí una hora por teléfono, él todavía pues estaba en Estados Unidos, le hablé de este proyecto. ¿Qué le dije yo? Palabras más, palabras menos, le dije, de Uribe hay que saber qué hay que decir y lo que usted no sea capaz de sostenerlo no lo diga, porque con él no es fácil. Le dije a Mancuso, el camino que usted está iniciando con el expresidente Uribe yo ya lo hice. Yo ya le gané en 3 sentencias, donde me declararon por calumnia, a mí me absuelven de eso. Son las primeras 3 sentencias que existen en Colombia contra Álvaro Uribe por paramilitarismo. Lo que pasa es que como fue un delito querellable, no le prestaron mucha atención. Conozca el audio donde están armando el plan criminal junto a Salvatore Mancuso con el otro falso paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Estas dos ratas hablaron durante una hora cómo era el plan de armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Aquí tenemos el audio, gente, para que ustedes compartan este video y se den de cuenta. Salvatore Mancuso y alias Pipintá se reunieron para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe durante una hora. Cranearon todas las falsedades que tienen que decir y no contradecirse estas dos ratas. Aquí tenemos el explosivo audio. ¿Dónde está la fiscalía corrupta y criminal? Lo confiesa el propio alias Pipintá. Recordemos, alias Pipintá es un falso paramilitar. Hay evidencia probatoria que alias Pipintá fue guerrillero y ahora se nombra como paramilitar. Aquí tenemos el explosivo audio donde se confiesa, donde revelamos el plan criminal. Salvatore Mancuso y alias Pipintá están craneando, armando, están a ver cómo pueden hacerle los montajes a Álvaro Uribe para culparlo de paramilitar y para culparlo de asesinatos del pueblo colombiano. Escuchen ustedes el propio audio para que se den de cuenta quién es la izquierda comunista y para qué el guerrillero asesino está apoyando a Salvatore Mancuso. No tengo bien la fecha, pero fue en el 2018 que yo hice una solicitud a la Corte Suprema debido a que por allá en la cárcel hay un muchacho detenido en el pabellón de máxima de seguridad de Palmira, donde supuestamente por ahí me estaban vinculando de unos comentarios donde el señor alias Pipintá, él afirmaba de que él ya había hablado conmigo él ya había hablado conmigo y que para ponerse de acuerdo atestiguar en contra de los hermanos Uribe. Yo con Mancuso hablé en noviembre pasado, hablé por ahí una hora por teléfono, él todavía pues estaba en Estados Unidos, le hablé de este proyecto. ¿Qué le dije yo? Palabras más, palabras menos, le dije, de Uribe hay que saber qué hay que decir y lo que usted no sea capaz de sostenerlo no lo diga, porque con él no es fácil. Le dije a Mancuso, el camino que usted está iniciando con el expresidente Uribe yo ya lo hice. Yo ya le gané en 3 sentencias, donde me declararon por calumnia, a mí me absuelven de eso. Son las primeras 3 sentencias que existen en Colombia contra Álvaro Uribe por paramilitarismo. Lo que pasa es que como fue un delito querellable, no le prestaron mucha atención. Serie, pruebas sobre el montaje. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del recluso Monsalve. Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente de relaciones con los paramilitares. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal que yo hiciera esa gestoría de recursos? Pero al senador Cepeda le perdonan todo y se han inventado el argumento de que él está en derechos humanos y que como está en derechos humanos puede hacer todo lo que viole la ley. Y eso no tiene fundamento legal. Abogado de Uribe explica salidas frente a juicio, vamos a dejarlo sin sustento.
El abogado del expresidente Álvaro Uribe tiene claro que en el primer segundo del 9 de octubre de 2025 el caso de su cliente, que va a juicio, prescribirá. Testigo en caso contra abogado de Uribe reiteró que le ofrecieron plata y recordó cuánto. Me acusan sin pruebas. Uribe se desató y dio más detalles de caso que lo tiene en juicio. El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín, en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado. El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. El abogado del expresidente Álvaro Uribe tiene claro que en el primer segundo del 9 de octubre de 2025 el caso de su cliente, el primer presidente en la historia de Colombia que va a juicio, prescribirá. Sin embargo, asegura que la estrategia de defensa será controvertir el sustento de la acusación y responde en entrevista con El Colombiano sobre las principales pruebas contra el exmandatario. Vea también, Salvatore Mancuso dará versión en la JEP sobre masacres en las que Uribe es señalado. El expresidente fue llamado a juicio por soborno a testigos y fraude procesal tras 2 solicitudes de preclusión de la Fiscalía. ¿Qué opinan del cambio de teoría del caso para llamarlo a juicio? No conocemos sobre qué se basa el cambio de la hipótesis que 2 fiscales diferentes delegados ante la Corte mantuvieron apoyados por 3 procuradores en el mismo sentido. El nuevo fiscal, el doctor Villarreal, que llegó cerrando el año, realizó algunas actividades probatorias de búsqueda de elementos, cuyos resultados no fueron compartidos con la defensa, a pesar de que yo le solicité formalmente que me hiciera llegar copia de los mismos, en el derecho que tiene la defensa de conocer más en un caso que ha sido totalmente público en estas etapas. El fiscal en su criterio señala que no tenía la obligación de hacer ningún descubrimiento y entregar información, algo que respetamos. Luego encontramos que hizo el escrito de acusación con los anexos y, frente a los anexos, no vemos nada nuevo relevante en la actividad probatorio frente a los fiscales previos. Vea también, Salvatore Mancuso es llamado a testificar en juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Tenemos que esperar que en la audiencia de formulación de acusación se realice plenamente el descubrimiento probatorio, pero debe quedar muy claro que la actividad investigativa de la Fiscalía cesó cuando radicó el escrito de acusación. Publicidad. Es decir que la Fiscalía ya no puede decretar nuevas pruebas en este momento. No, ya no pueden porque la actividad probatoria tiene esa connotación. Ese era el plazo y el fiscal se decantó autónomamente por la hipótesis de una acusación en los términos que ya se conocen. Eso es de su resorte y de su fuero, pero al hacerlo ya no puede continuar la investigación porque presentar el escrito de acusación es la conclusión de la etapa investigativa. Vea también, Uribe ya sabe cuándo serán sus audiencias de acusación. Juicio en Fiscalía tendrá 2 fechas. Publicidad. Eso significa que las víctimas tampoco pueden llevar nuevas evidencias luego de presentado el escrito de acusación. Ellas sí pueden llevar nuevas evidencias directamente a la audiencia de formulación de acusación, porque ahí se formaliza el descubrimiento probatorio y lo pueden hacer hasta 3 días siguientes a la audiencia en caso de que por alguna razón no lo alcancen a descubrir ese día. La defensa, después de estudiar el escrito de acusación, dispone de un plazo hasta la audiencia preparatoria cuyo primer punto es justamente el descubrimiento probatorio de la Fiscalía y luego viene el de la defensa. Quien acusa muestra por qué acusa y luego vamos nosotros. Vea también, venganzas políticas. Uribe responde a su llamado a juicio y señala al ministro de Defensa. Ahora viene una dinámica técnica sumamente interesante. Las alegadas víctimas
que hasta ahora tienen un reconocimiento provisional, deben sustentar en la audiencia de acusación porque deben ser consideradas como víctimas, con unos requisitos sustanciales importantes, y luego se aplica la regla de la limitación, en el sentido en que no pueden intervenir más que el número de acusados, es decir, solo puede intervenir una víctima. Y esta dinámica va hasta octubre de 2025 porque se vencen los términos en ese momento. Aun si en el peor de los casos, para el expresidente, este fuera condenado en primera instancia y ustedes apelan. Si esto pasa luego de 2025 octubre queda archivado. Los términos se vencen el 09 de octubre de 2025. La justicia dispone hasta el 08 de octubre. Al primer segundo del 09 de octubre de 2025 ya está el fenómeno objetivo de la prescripción. Excepcionalmente eso podría cambiar si llegara a establecerse alguna situación extraordinaria que no vislumbro en este caso de ninguna manera. Vea también, me acusan sin pruebas, Uribe se desató y dio más detalles de caso que lo tiene en juicio. Nuestra postura como defensa no es que el tema prescriba, ya sea en primera o segunda instancia. Nuestra estructura del caso e hipótesis defensiva están orientadas a que se establezca que la hipótesis acusadora no tiene ningún sustento, va a fracasar y debe primar la presunción de inocencia. A eso nos dedicaremos. El expresidente preparó un discurso para señalar las que considera irregularidades en el caso. ¿Cuáles son esas? En las audiencias de preclusión dejamos claro con suficiencia probatoria, con toda la exhibición de los elementos de prueba en detalle, cómo fue clandestino y oculto el proceso en contra del entonces senador Álvaro Uribe. A pesar de que el señor expresidente y su defensa le habíamos pedido a la Corte que nos informara si existía o no un radicado en contra de él, como quiera que algunos medios y en particular un periodista conocido hacía referencia a ello. La Corte primero no contestó la petición del expresidente. Posteriormente, contestó relacionando una serie de procesos entre los que no estaba este. Finalmente, ante la insistencia con número específico, la Corte nos contesta llamando a indagatoria en julio de 2018. En consecuencia, es claro objetivamente que el proceso fue oculto. Vea también, Petro habría lanzado indirectas sobre juicio de Uribe, mi gobierno se mantendrá lejos. El expresidente tenía derecho a que se le recibiera una versión libre porque se trataba de una indagación preliminar. La pidió y no se le recibió. Solo se hizo la indagatoria que se rindió el 08 de octubre de 2019. La más grave de las irregularidades fue que se violentaron sus garantías sobre la inviolabilidad de sus comunicaciones, puesto que sin orden judicial se interceptó ilegalmente el teléfono de él, alegando que se confundió con el del representante Nilton Córdoba Manioma, cuando quedó establecido que desde el primer segundo de comunicación escuchada se sabía que era Álvaro Uribe Vélez, porque él se identificó de entrada, lo llamaron presidente y ya dio una entrevista en plena campaña de 24 minutos. Uno de los analistas, Óscar Álvarez, le dijo a sus superiores que no era A, sino que era B, y le dijeron que siguiera. Esto se mantuvo durante más de un mes. Se interceptaron comunicaciones con sus abogados investigadores, hubo referencias a conversaciones con su abogado, reconocido, Jaime Lombana, incluso conmigo. El cúmulo de irregularidades es mayúsculo. Vea también, exclusiva, dan a conocer la carta de acusación contra Uribe, llamado a juicio por fiscalía. El testigo más importante del caso es Juan Guillermo Monsalve. La esposa de este llevó una carta a la Corte Suprema en donde decía que se retractaba de unas acusaciones contra Uribe que habían sido por beneficios ofrecidos por Iván Cepeda. Pero al pie de página explicaba que la carta había sido escrita por presiones de Enrique Pardo H., compañero de celda. ¿Cómo se explica eso? Juan Guillermo Monsalve, estando condenado y apresado por secuestro en el Caqueta,
siendo presidente Álvaro Uribe Vélez, apareció un día dándole una entrevista a Iván Cepeda. Esa entrevista se amplió luego a las autoridades judiciales. En consecuencia, hubo lugar a una nueva declaración en petición nuestra para poderlo interrogar. Yo lo contrainterrogué entonces en 2012 en presencia del fiscal delegado Álvaro Osorio Quet y de su abogado defensor, y él reconoció en ese interrogatorio que no le constaba nada en contra del expresidente Álvaro Uribe. Así lo dijo textualmente. Por eso a mí nunca me preocupó Juan Guillermo Monsalve. Por allá en 2017 empezaron a recibirse mensajes de que él supuestamente tenía la intención de aclarar lo que había dicho o retractarse, no parecía relevante. Pero Vicky Jaramillo le informa al expresidente que una persona amiga de ella tenía un familiar que estaba en la cárcel y tenía un compañero de reclusión, Monsalve, al que le había escuchado eso. Por ese motivo el expresidente le pide a su abogado investigador que verifique ese tema. Vea también, Uribe se mantuvo misterioso por juicio en su contra y dejó seco mensaje, mañana temprano. Se lo pide en enero y Diego Cadena solo va hasta el 21 de febrero y repite la visita el 22 de febrero de 2018 porque no lo recibe el primer día. Paralelamente un amigo de Neiva de Juan Guillermo, Monsalve, alias Caliche, que conocía esa información, buscó a políticos de la región y logró que Álvaro Hernán Prada escuchara esa versión y le contara al expresidente. Este solo le dijo a Prada que ojalá dijera la verdad. Esa es la realidad, que al parecer por iniciativa de Juan Guillermo Monsalve se dio esto. Pero más allá de eso, lo cierto es que el expresidente Álvaro Uribe nunca pidió que faltara la verdad, nunca ofreció él ningún beneficio, ninguna dádiva. Vea también, Duque quedó triste por juicio a Uribe y echó vainazo, el más esculcado en la historia. Diego Cadena le pagó 48 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, que es otro de los testigos del caso. ¿Por qué pasó eso? Eso es más escandaloso. Es alias Víctor. A él lo ubica Diego Cadena y es él el que le hace el ofrecimiento y la ayuda que él califica de humanitaria sin que de eso tenga idea el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando se entera es 9 meses después y Cadena, con vergüenza tuvo que reconocerlo, es regañado por Álvaro Uribe por haber hecho eso sin consultarlo y porque evidentemente no procedía. Entonces, ¿cómo puede ser determinador Álvaro Uribe de un soborno que supuestamente habían hecho 9 meses atrás sin que él supiera? Lea también quién es Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Pero entonces, Diego Cadena sí cometió esos delitos, pero no los determinó el expresidente Uribe. Yo no estoy calificando que lo que haya hecho Diego Cadena sea un delito. No soy fiscal ni juez y él está en un proceso y deben respetárseles todas sus garantías. Lo que digo es que Cadena declaró que él no le había contado al expresidente lo que había hecho, que creía que podía hacerlo y que cuando le informó fue regañado. No estoy diciendo nada distinto a lo que él mismo dijo y tiene derecho a tener un juicio con todas las garantías. Yo no soy quien para controvertir su versión. Él dijo estas cosas varias veces bajo juramento.